tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por enlazarse directamente con temas del día. Soy Saraí. Ya sabe que yo disfruto muchísimo este espacio porque es el momento en el que tenemos directamente para enlazarnos con ustedes a través de nuestra pregunta del día. Hoy le planteamos 3 temas, ya se lo adelantábamos y justamente nuestra pregunta aborda uno de estos temas. Preguntamos a grosso modo, de alguna forma, ¿qué significa lo que está pasando hoy en Argentina con la salida de Milei, estando en estos momentos en Estados Unidos y luego continuando su gira por Dinamarca? Grosso modo preguntamos, gases, balas de goma y represión en Argentina contra manifestantes que reclaman alimentos para comedores y merenderos. Algunas de las acciones que tienen lugar ahora mismo en la Tierra de la Plata. Así limita Milei la libertad de protesta. Nos preguntamos a qué responde la negativa a escuchar las demandas de las bases sociales. Sabemos que en estos momentos se encuentran reunidos. Sin embargo, no podemos dejar pasar este momento de represión directa a los manifestantes con detenciones a algunos de ellos. Esperamos sus respuestas, conclusiones, todo lo que quiera opinar de nuestra pregunta al final de Temas del Día. Nuestro primer tema nos lleva directamente hasta Venezuela. Culminó allí la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que se abordaron diversos temas de integración económica, además de abogar por el establecimiento de la paz política en el país suramericano. Así lo dieron a conocer los mandatarios finalmente después de la reunión privada y la conferencia de prensa, donde dieron a conocer en declaraciones conjuntas lo que se había conversado. El mandatario colombiano se reunió con el gobierno nacional y con representantes de la oposición como aporte para la construcción de la paz y la convivencia política en el país de manera pacífica. Asimismo, el canciller de Venezuela, Iván Gil, calificó de fructífera la jornada de diálogo que contribuye al fortalecimiento de las relaciones bilaterales de amistad y diplomacia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también destacó durante su viaje a Venezuela la reunión con su homólogo venezolano y además allí el pactado directamente de un acuerdo energético en el marco de la agenda de cooperación bilateral. Viaje rápido a Caracas, Venezuela, con un propósito de profundizar en la agenda común que tiene que ver con un acuerdo energético, la posibilidad que Ecopetrol pueda explotar gas en la frontera cerca a Colombia, en la frontera venezolana, y petróleo de condiciones de alta calidad, más cerca del norte de Santander, y que nosotros podamos exportar energía eléctrica a la limpia, a través de La Guajira y a través de Táchira. Y en esa medida tenemos un proyecto de acuerdo energético mutuo. También mencionó el mandatario colombiano los diversos acuerdos comerciales discutidos con el presidente Nicolás Maduro. Para este año puede alcanzar unos 1.200 millones de dólares de exportación de Colombia hacia Venezuela y 200 o 300 millones de importaciones de Venezuela hacia Colombia. Es muy superavitaria para Colombia, eso le puede restar sostenibilidad en el futuro, pero hoy por hoy nos ha ayudado a mitigar el déficit comercial abultado que traía el país. Ha sido, digamos, de importancia para la reactivación económica colombiana. Podría ser mucho más si logramos levantar las sanciones. Y adicionalmente hemos trabajado unos temas que tienen que ver con el futuro. La posibilidad de que la gran altillanura pueda ser una gran despensa agroalimentaria del mundo a partir de la navegabilidad de los ríos y el ferrocarril. Y de este tema se va a constituir una comisión binacional para adelantar ese proceso, que obviamente no es de corto plazo, y que comienza en nuestro país con el ferrocarril Villavicencio y Puerto Gaitán y la navegabilidad del río Meta, que desemboca en el Orinoco y por allí al Atlántico. Se continúan afianzando las relaciones entre ambos países. En este mismo contexto, Gustavo Petro destacó la intermediación colombiana para alcanzar la paz política en Venezuela. Acuerdos de tipo de seguridad y fundamentalmente una intermediación colombiana, una mediación colombiana para lograr la paz política en Venezuela. He hablado con el presidente Maduro de una propuesta que le he hecho
y con sectores de la oposición, quizás los más importantes en este momento, para lograr que este país pueda tener paz política. La paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia, la paz del desarme. Les recordamos a esta hora nuestra pregunta del día. Las imágenes corresponden a lo compartido por diversos medios de comunicación locales en Argentina sobre lo sucedido en esta jornada en la avenida 9 de Julio. Gases, balas de goma y represión en Argentina contra manifestantes que reclaman alimentos para comedores y merenderos populares. Así limita Milei la libertad de protesta. Nos preguntamos a qué responde la negativa a escuchar las demandas de las bases sociales. Esto sucede en un contexto en el que el presidente no se encuentra en el país, se continúa recrudeciendo la situación económica de las organizaciones sociales, continúan los despidos masivos y por supuesto nos preguntamos si tiene que ver ello con una negativa directa del gobierno o tiene que ver con una receta que repite Milei de parte de lo charlado, conversado con Richardson. Esperamos sus respuestas, ya tenemos algunas. Al final de nuestro temas del día le damos lectura. Nuestra imagen del día nos lleva directamente hasta Colombia, Bogotá. Lo que se vivió ayer, precisamente el pueblo colombiano marchó este martes en apoyo a las reformas planteadas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un día importante también porque hablamos del Día Nacional de la Solidaridad con los familiares de las víctimas del conflicto armado en medio de este contexto donde se busca la paz por parte del gobierno de Gustavo Petro. Ya escuchaban la importancia de ese relacionamiento también con Venezuela para alcanzar ese objetivo, pues en ese contexto salían a las calles los colombianos. Con estas imágenes grandiosas de lo que sucedía en Bogotá, hacemos una pausa y a la vuelta con más en temas del día. Regresamos con temas del día. Gracias por esperarnos y acompañarnos en Telesur. Les contamos sobre lo que sucede en Ecuador. Inició este miércoles el juicio político contra el gobierno de Daniel Noboa. Ya se venía anunciando precisamente por el asalto a la Embajada de México en la ciudad de Quito. La Asamblea Nacional de Ecuador citó a comparecer a los ministros de Defensa, Giancarlo Lofredo, también del Interior, a Mónica Palencia y a la canciller, Gabriela Sommerfeld, ante la violación del derecho internacional que llevaron adelante con esta violación directa a la embajada. Allí, pues en declaraciones, Mónica Palencia, por ejemplo, señalaba que le pidió a la embajada mexicana la entrega de Jorge Glass en varias ocasiones en aras de evitar un impasse diplomático. Palencia justificó la actuación del Estado en la declaración de conflicto armado interno vigente desde el mes de enero. Al respecto, el Movimiento Revolución Ciudadana anunció que presentará propuesta para la destitución del presidente Daniel Noboa. Nuestra compañera desde Quito nos amplía detalles en nuestro espacio. Elena Rodríguez nos acompaña. Adelante, Elena. Tras una incidentada sesión, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional decidió suspender la comparecencia de 3 ministros de Estado, de la canciller Gabriela Sommerfeld, de la ministra de Gobierno Mónica Palencia y del ministro de Defensa Giancarlo Lofredo, quienes asistieron hasta la Asamblea Nacional para explicar cuál fue su rol durante la intervención armada, el asalto a la Embajada de México en Quito y el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass. La única que expuso su posición fue la ministra de Gobierno Mónica Palencia. Luego de eso, el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales sometió a votación la decisión de que la sesión sea clasificada como reservada
la decisión fue rechazada por el Movimiento Revolución Ciudadana. Los asambleístas dijeron que se limitaba el acceso a la información a los ciudadanos y que los ecuatorianos tenían el derecho de conocer cuáles fueron las razones que motivaron el asalto a la Embajada de México en Quito. Sin embargo, se suspendió la reunión, según informó el presidente de la comisión. Todavía no hay fecha para reanudarla, pero serán los ministros de Estado los que tengan que dar su versión sobre su actuación en ese marco. Debemos decir que la canciller Gabriela Sommerfield minimizó la condena internacional recibida a través de distintos foros, específicamente de la Organización de Estados Americanos, y dijo que no estaba sobre la mesa pedir disculpas al pueblo mexicano tras la incursión violenta en esa embajada. Muchísimas gracias, Elena, por el reporte. Estaremos atentos a lo que suceda allí, a que se vuelva nuevamente a colocar pues en tela de análisis la actuación de dichos ministros. En medio de esta crisis, de la crisis que ya pues adquiere escala internacional, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, notificó a la Asamblea Nacional que dejará el país por asuntos personales. Así lo dijo en la misiva. El mandatario ecuatoriano escribió lo siguiente: reciba un cordial y atento saludo de mi parte, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 144 de la Constitución de la República del Ecuador. Me permito comunicar a usted y por su intermedio a la Asamblea Nacional que por motivos de índole personal me ausentaré del país del 10 al 13 de abril del presente año. Así lo dijo el presidente. El texto culmina de la siguiente manera: aprovecho la ocasión para expresar al señor presidente de la Asamblea Nacional mi sentimiento de testimonio de distinguida consideración. Otros temas les comentamos también a través de las publicaciones de nuestros corresponsales y colaboradores. Comenzamos en Colombia con Hernán Tovar. Nos cuenta por primera vez un presidente colombiano, Álvaro Uribe, es llamado a juicio. Acá nos amplía. El día de ayer, la Fiscalía General de la Nación y su representante ante la Corte Suprema de Justicia dio a conocer que le habría juicio a el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. Asegura el comunicado que dieron a conocer es que hay suficiente evidencia física y elementos materiales probatorios que fueron estudiados en ese despacho para precisamente llamar a juicio al expresidente. Por supuesto, Álvaro Uribe reaccionó. En las últimas horas ha dicho que este juicio se trata de una animadversión personal, una persecución política, y que no hay suficientemente pruebas contundentes para realizar este juicio. Sin embargo, hay que recordar que en etapas preliminares, el proceso que se venía desarrollando en la Fiscalía pasó por 2 fiscales que solicitaron la preclusión de esta investigación, asegurando que las pruebas no eran contundentes. Sin embargo, jueces de la República negaron esta solicitud, precisamente porque encontraron pruebas contundentes para que se abordara este juicio en otra instancia, que es a la que llega ahora. Es la primera vez que en la historia del país será juzgado, entra a juicio un expresidente de la República en el país. También les contamos lo que nos informa Alek Yasinski desde su cuenta en la red social X. Nos dice: el Comité de Investigaciones de Rusia abrió una causa penal por financiamiento del terrorismo contra funcionarios de Estados Unidos y otros países de la OTAN tras el atentado en la sala de conciertos en Crocus City Hall en Moscú. Saludos desde Moscú, queridos amigos. El Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal por financiación del terrorismo contra funcionarios de Estados Unidos y otros países de la OTAN tras el atentado en la sala de conciertos del Crocus City Hall en Moscú. La Dirección Principal de Investigación del Comité de Investigación de Rusia llevó a cabo una comprobación sobre el llamamiento de un grupo de diputados de la Duma del Estado, de la Asamblea Federal de Rusia y otras personas sobre la financiación de actividades terroristas por parte de altos funcionarios de Estados Unidos y países de la OTAN.
señala el comunicado citado por la agencia rusa estatal Sputnik. El documento subraya que sobre la base de los resultados se inició una causa penal por un delito tipificado por la parte 4 del artículo 205.1 del Código Penal de la Federación de Rusia, financiación del terrorismo. Desde Moscú, para Telesur, Oleg Yasinski. Nuestro tema en desarrollo nos lleva directamente hasta Argentina. Fuerzas policiales allí detuvieron a 11 personas durante las manifestaciones que se suscitaron hoy en la avenida 9 de Julio en reclamo al gobierno de Javier Milei para que responda por el envío de alimentos para los comedores y por las modificaciones que ha realizado en los planes sociales. Diversas organizaciones sociales han salido a las calles este miércoles para exigir respuestas gubernamentales ante la situación nacional. Los movilizados allí se pronunciaron en rechazo a los despidos masivos, la falta de alimentos en los comedores populares y merenderos, así como por las bajas de beneficios laborales en el sector público. Estas movilizaciones fueron reprimidas finalmente por las fuerzas de seguridad, quienes hicieron uso de gases lacrimógenos y pimienta, balas de goma y camiones lanzaagua contra los movilizados. Durante estas manifestaciones, los agentes de seguridad detuvieron al menos 11 personas bajo la excusa del incumplimiento del protocolo antipiquete. Vamos con detalles. Nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Santi Corey, nos amplía. Otra jornada de movilizaciones ante la crisis social, alimentaria y económica, y en este caso, una vez más, el gobierno de derecha encabezado por Javier Milei ordenó la represión por parte del organismo de seguridad que encabeza Patricia Bullrich, una brutal represión contra las distintas columnas y organizaciones sociales que se estaban manifestando pacíficamente en reclamo y en demanda de sus derechos frente a lo que fue el Ministerio de Desarrollo Social y que hoy es el Ministerio de Capital Humano. Con gases lacrimógenos, con balazos de gomas que inclusive han impactado en colegas nuestros y también con un carro hidrante que intentaba disipar a la gente. Ya todo se vive con normalidad, pero Mariana nos va a poder contar en primera persona lo que has vivido en esta situación, en esta represión brutal que se llevó adelante hoy. Bien, nosotros venimos pacíficamente a luchar por nuestras reivindicaciones, por nuestros derechos, por los desabastecimientos que hay en todos los comedores que tenemos en cada barrio. Hay hambre, hay mucha hambre. Te digo porque yo soy una de las personas que abastece 200 personas los alimentos. No abastecemos con los alimentos que nos da el municipio, porque ahora nos está abasteciendo un poquito el municipio, pero lo que es del gobierno no tenemos absolutamente nada. Y hoy venimos a luchar para que nos den alimentos, nos devuelvan los alimentos a los comedores. Pero ¿qué hicieron los policías? Nos vinieron a reprimir. Patricia Bullrich, dejarnos abastecer en vez de gastar en estas pavadas el dinero del gobierno, abastecer el gobierno que escucha a nosotros que nos queremos comida para nuestros compañeros, para nuestros pibes que se están muriendo de hambre. Muchos niños no tienen alimento, no tienen desayuno, no comen nada. En los colegios peor. O sea, qué cosas y encima nos vienen a reprimir. Nosotros venimos en son de paz acá a luchar contra este gobierno represor que nos está ajustando cada día más a nosotros, a los pobres, porque dijo que venía por la casta. ¿La casta qué somos? Nosotros, los pobres, la estamos pagando. No hay comida, la gente, escuchen, salgan a apoyarnos, todos los que están en su casa metidos, salgan a apoyarnos porque esto se viene heavy, se viene. Si ustedes se quedan metidos en su casa, mañana más tarde no va a haber más trabajo, no va a haber comida, no va a haber nada. ¿Qué vamos a hacer con este gobierno que nos está... Así las cosas en Argentina. Después de este testimonio realmente no hay mucho más que decir. Sin embargo, vamos a reflejar que nos han contestado hasta este momento nuestros usuarios en relación con la pregunta del día. Palabras que erizan la piel de la entrevistada de Santi Corey. Por ello nos preguntamos: gases, balas de goma y represión en Argentina contra manifestantes que reclaman alimentos para comedores y merenderos. Así limita Milei la libertad de protesta. Nos preguntamos a qué responde la negativa a escuchar las demandas de las bases sociales, independientemente de que se mantienen en reunión. Nos los preguntamos. José Carlos Ávila Ayala, que siempre nos acompaña, nos dice: y Milei en Miami, así es, recibe un premio como embajador de la luz, que
Mientras Argentina se hunde en la oscuridad, ya lo dijo Cristina, horrible es poco, no escuchan las demandas porque su plan no concibe ese nivel de democracia. Gracias a nuestro querido compañero que nos acompaña cada vez acá en Temas del Día, Caramacate, nuestro fiel televidente, nos dice: el gobierno del fascista Milei se degrada rápido y surgen más y más personas decepcionadas por su pésima gestión. Decide reprimir y lleva a la Argentina al borde del estallido social. Creo que huirá en helicóptero como hizo de la Rúa hace años. Vamos a reflejar otras de las respuestas gracias a Caramacate. Peor para el sol, nos dice: lo que sucede, compañera, que estamos asistiendo a un avance de la internacional fascista en el mundo en general y en el cono sur en particular. Hoy Ecuador, antes Bolivia y Perú. En Argentina hoy resistimos a un gobierno neoliberal en economía y fascista en lo político. Gracias a nuestros queridos usuarios por haber comentado, respondido nuestra pregunta y por supuesto los esperamos mañana también con otro de nuestros temas del día. Nuestro video del día siempre despide de alguna manera nuestro espacio, producciones audiovisuales que pueden encontrar en nuestras diversas plataformas digitales. Allí también les informamos constantemente como para que no se pierda nada. Hoy hablamos sobre la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. El Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas y Seguridad de la ONU apoyó directamente al Ministerio de Salud de Gaza y a las autoridades palestinas en la organización de entierros dignos para los cuerpos no identificados que han sido encontrados en las instalaciones del Hospital Al-Shifa una vez que las fuerzas israelíes se retiraron de este espacio. Los detalles en este video. Recuerde, soy Saraí. Temas del Día siempre les espera. Hasta la próxima. صحافة نطلع فوق الصحافة